Vamos a hacer reseña de The Haunting of Hill House. Cuando las grandes obras literarias se adaptan a la pantalla, es común escuchar hablar de nuevas versiones, mantenerse fiel al espíritu. Nos mantuvimos fieles al espíritu, dicen los creativos con un asentimiento pensativo. Claro, cambiamos los detalles extraños, cambiar la ventaja de un vendedor de zapatos de 50 años a un acróbata de 20 años y ponerlo en redondo BH en lugar de Bromley, pero el de espíritu, que nos pegamos como pegamento. Hablar de espíritus es apropiado cuando se habla de una de las mejores historias de fantasmas jamás escritas, Shirley Jackson, en 1959, The Haunting of Hill House. El director de terror Mike Flanagan, Oculus, Absentia, hizo una serie de Netflix de 10 partes de la novela de Jackson, que le da sus 250 páginas más tiempo de pantalla que cualquiera de las anteriores películas de adaptación, la celebrada desde 1963 o la execrable 1 de 1999, que intercambió el rico subtexto psicológico de Jackson por los monstruos de pared y toda la atmósfera de una caja de cartón. La adaptación de Flanagan funciona de todas las maneras en que la película de los 90 no lo hizo. Es atmosférico, salpicado de verdaderas amenazas, y los cambios considerables que hace al material de origen no son sensacionalistas, sino comprensivos. Sin seguir servilmente su trama o personajes, Flanagan ha infundido su serie con el original de Jackson. Hay citas y detalles de la novela tejida en todo momento, homenajes respetuosos pagados y, respetuosamente, haciendo algo nuevo de ella. La versión de Flanagan no es una adaptación, realmente es una nueva versión. El carácter, la trama y el período se han cambiado, pero la premisa de Jackson de una casa encantada cuya tortura no es arbitraria, sino que se alimenta de tormentos psicológicos profundamente personales, se ha mantenido y ampliado. La serie de Netflix nos da una casa de la colina para nuestra era de la psicoterapia. El trauma es su tema. ¿Cómo se ven afectadas las relaciones familiares por experiencias traumáticas? ¿Qué mecanismos de afrontamiento instalan las personas para reprimirlos? ¿Y qué tiene que pasar para avanzar y, en última instancia, sanar? La acción tiene lugar en dos marcos de tiempo, la década de 1980 y el día moderno. La familia Crane, el padre Hugh, la madre Olivia y los hijos Steven, Shirley, Theodora y los gemelos Nell y Luke pasan un verano en Hill House que, como se podría predecir, lo cambia todo. La historia se mueve de un lado a otro entre las vidas de los Cranes cuando eran niños y como adultos, formulando y respondiendo preguntas sobre lo que sucedió en ese lugar fatídico, y explorando las consecuencias psicológicas. La cronología está bien manejada. Los primeros 5 episodios están dedicados a la historia de un hermano en particular, muestran cómo se cruzan y, finalmente, se suman a un retrato completo de la familia. Los episodios se mueven con fluidez entre las experiencias formativas de la infancia y el comportamiento adulto resultante. Las líneas de tiempo están fragmentadas y la confiabilidad de las diferentes narraciones que estamos viendo a menudo se cuestiona. Es una técnica reveladora de contar historias que permite, más de una vez, un poco de angustia. Las cosas rotas, las personas rotas son el enfoque de esta serie. The Haunting of Hill House de Netflix es un horror basado en personajes. Está interesado en cómo la culpa y los secretos, el dolor y el resentimiento afectan a las personas y sus relaciones. Las cicatrices, como te imaginas por el director de Oculus, son excelentes. A diferencia de la adaptación cinematográfica de 1999, Flanagan dijo: nunca muestres demasiado, y nunca hagas todo a la vez. Hay escalofríos y momentos que se arrastran, revelaciones desconcertantes y algunas imágenes realmente horribles. Nada de eso, sin embargo, se siente gratuito o ingrávido. Los elementos de horror son manifestaciones del dolor de carácter, no la única causa de ello. Fielmente rendido es el escenario titular, Hill House, no cuerdo. Aparecer en la pantalla un entorno que evoca adecuadamente a la desorganizada y sofocante ubicación que describe Shirley Jackson, con su geografía insondable, es casi imposible, pero este es un intento sólido. El exterior, con su choque de estilos arquitectónicos y peso opresivo, se siente loco. El carácter premonitorio de la casa hace que una sola trama cambie. La familia no se está quedando en Hill House como parte de un experimento de investigación sobrenatural, la está renovando durante un verano para obtener ganancias, algo sospechoso. Incluso un movimiento a la derecha de los condenados se resistiría a la inclusión de este lugar. En el interior, la serie de televisión se esfuerza por distinguir el entorno de lo establecido y el género familiar. Hemos visto estatuas de mármol grotesco, escaleras desvencijadas y paneles de madera oscura en otras casas embrujadas. El trabajo invertido en el interior de los personajes vale más. Un episodio de Botella en el que hierven a fuego lento las tensiones personales es un ejemplo de cómo el espectáculo es, en el fondo, un drama sobre la familia con acento inteligente a través del horror.
La serie Netflix de Flanagan ha hecho lo que siempre deberían hacer las adaptaciones. Ha creado algo nuevo y cohesivo a partir del original, mientras que sí, perdona el cliché, manteniéndose fiel a su espíritu. The Haunting of Hill House funciona mejor cuando se rompe con las trampas cliché del género de la casa embrujada y abarca la innovación necesaria para llevar esta historia a la televisión. Por un lado, hay mucha familiaridad con este espectáculo de terror serializado. Está ambientado en una enorme mansión de 100 años llena de pisos chirriantes, puertas que se abren automáticamente y muchos fantasmas. Un elenco extenso soporta varios eventos inexplicables. Pero a pesar de estos tropos familiares, los actores físicamente capaces eventualmente dibujan una historia provocativa y emocionalmente resonante. Además, el showrunner Mike Flanagan infunde suficientes trucos para que la experiencia en general sea un placer que vale la pena saborear durante Halloween. Basada en la novela de Shirley Jackson de 1959 del mismo nombre, la serie original de Netflix se desarrolla en dos periodos de tiempo, entonces y ahora, como dicen simplemente las tarjetas de títulos. Tienes por lo menos hace unas décadas, poco después de que la familia Crane se mude a la casa de la colina titular para voltearla. El oso Papa Crane, Henry Thomas, es un hombre de todos los oficios que puede arreglar casi cualquier cosa. Su esposa, Olivia, Carla Gugino, es la arquitecta que puede leer planes y hacerlos. No tienen 3, ni 4, sino 5 niños que oscilan entre los que aceptan la cama y son demasiado viejos para eso. Ahora comienza con los niños que han crecido, el padre se ha distanciado y la madre se ha ido. Steven, Mitchell Wiseman, el más antiguo, ha escrito una obra de ficción inspirada en el tiempo real de su familia en la casa. Nell, Victoria Pedretti, está luchando contra las alucinaciones y las pesadillas, mientras Luke, Oliver Jackson Cohen, entra y sale de rehabilitación y Theo, Kate Siegel, está luchando con las relaciones a largo plazo. Pero el adulto más intrigante del grupo es Shirley, Elizabeth Reaser, quien está casada y es copropietaria de un depósito de cadáveres. Ella es la mortifista, que brinda muchas oportunidades para que los cadáveres, o sus espíritus, se comporten mal. Lo que sucedió en la casa, y lo que hizo que esta familia unida se alejara entre sí, se retiene durante la mayor parte de la primera temporada. Baxter se burla lentamente, a medida que la serie intenta equilibrar su drama familiar con los sustos que implica su material original. Al principio, mientras aún se conservan los secretos, The Haunting of Hill House se apoya demasiado en las amenazas de saltos fáciles y las acumulaciones prolongadas. Estos trucos familiares pueden ser tediosos en una película de 2 horas, en una serie de 10 horas, son agotadores. Se sacan un número excesivo de escenas a los mismos resultados frustrantes, y cada una termina de la misma manera. Después de acumular anticipación el mayor tiempo posible, un fantasma aparece repentinamente en la línea de visión del público, sin que lo sepa. A los vivos. Enjuague, repita. Afortunadamente, no es un simple aburrimiento conducir a los espectadores a saltar. The Haunting of Hill House construye personajes también que descubrir sus misteriosas historias de fondo es mucho más fascinante que verlos enloquecer. La estructura del flashback también es un obstáculo en este sentido, ya que confirma quién está vivo y quién está muerto y priva de suspenso las escenas de vida o muerte. Pero el dispositivo es parte integral de la serie en general y, en última instancia, funciona en su beneficio. Por un lado, proporciona respuestas que la mayoría de las películas de terror no pueden, al menos, ¿qué sucede con las personas que sobreviven a una casa embrujada? La mayoría de las películas no tienen tiempo para examinar las consecuencias psicológicas para las víctimas que escapan con sus vidas son recompensa suficiente. Pero Hill House comprende la ventaja que proporciona su tiempo extra y muestra lo que les sucede a los niños después de su traumática infancia. Tienen que volver a visitar su pasado para encontrar el cierre, así que en lugar de escapar de la casa es el clímax, es el misterio. Los espectadores saben que salen, pero no saben cómo, no saben qué sucedió y no saben dónde terminan una vez que tienen que volver a tratar con la casa como adultos. Más allá de una estructura de guión perspicaz, Flanagan, quien dirige cada episodio, encuentra un tono accesible pero inquietante. El director de Gerald's Game y el favorito del Festival Oculus actualmente está filmando la secuela de The Shining, Dr. Sleep, y cualquier persona que anticipe esa entrada debe encontrar aliento en la apariencia de Hill House. Flanagan Doll es su mejor trabajo detrás de la cámara durante 2 impresionantes tomas consecutivas para coronar el episodio 6. Si bien no es tan elaborado, en comparación con ejemplos recientes, exhiben todas las mejores cualidades de Hill House. La gran longitud de las tomas resalta los buenos resultados, mientras que el diseño de producción, incluido el conjunto masivo construido para la propia casa, es de primera categoría desde los juegos de pie hasta que se rompen o se rompen.
Incluso los temores telegrafiados son oportunos, y también hay algunas sorpresas extra astutas. For better and worse, The Haunting of Hill House tiene todas las marcas registradas de un original de Netflix. Está hinchado, pero ambicioso, es una exposición pesada, pero tiene un presupuesto lo suficientemente alto como para complacer a las bellezas creativas. Es lo suficientemente familiar como para apelar en comparación, para los fanáticos de los complejos de la Casa Encantada, como The Conjuring, El House of the Otters, pero es diferente de la mayoría del horror televisivo moderno que existe. American Horror Story no es así, no se ve ningún campamento ni los sobresaltos se centran en lo grotesco o sangriento. En última instancia, cuando Hill House trata su historia como una película, sufre, y cuando abraza los beneficios de la televisión, prospera. Afortunadamente, es un programa de televisión y, por lo tanto, sus constructores sabían cuánta historia tenían que contar y encontrar un ritmo espeluznante después de unas horas. Las historias de casas embrujadas funcionan por una razón, toman algo reconfortante, la presunta seguridad de una vivienda privada, y lo vuelven en su contra. The Haunting of Hill House sigue ese patrón, pero su potencial real radica en romper el molde más que en volver a aplicarlo. Son las personas que persiguen a los espectadores más que a los fantasmas, y el énfasis en las historias de la vida es lo que hace que el espectáculo de terror de Netflix cobre vida. The Haunting of Hill House, la adaptación de Netflix de la novela gótica de horror seminal de Shirley Jackson de 1959 del mismo nombre, evita la sangre y las entrañas de la mayoría de los títulos que vemos en esta época del año, y en cambio, favorece algo que quizás sea más existencial, pero sin embargo, aterrador, específicamente, el difícil viaje de una familia que trata de enfrentarse a los fantasmas de su pasado. A través de 10 episodios cargados de emociones, la serie se centra en la familia Crane y las cicatrices de toda la vida que surgen del crecimiento en la casa encantada más famosa de Estados Unidos. Todo comienza con los niños, comenzamos con 5, quienes, después de crecer, se vuelven a juntar después de que uno de ellos muere. En términos de su estructura narrativa, The Haunting of Hill House se parece a Lost, rebotando a través del tiempo para ofrecer diferentes puntos de vista de cada uno de los niños en diferentes etapas de sus vidas. Cada línea de tiempo es impactante a lo largo de la temporada, debido a los buenos resultados de los miembros del elenco jóvenes y adultos. Bajo la cuidadosa guía del creador y director de la serie Mike Flanagan, Oculus, The Haunting of Hill House equilibra hábilmente los temores del mundo real con los sobrenaturales. Cuando los niños son pequeños y aún están en la casa titular, están plagados de visiones de fantasmas, zombies e incluso de un hombre delgado y espeluznante con un sombrero de bombín, y mientras algunas de estas terroríficas criaturas lo siguen hasta la edad adulta, muchos de los demonios que enfrentan son de su propia creación, como la culpa que proviene de los asuntos extramatrimoniales y la adicción a las drogas. Hay un tema complejo a lo largo de la historia relacionado con la complicidad de la casa en todas las fallas de los niños como adultos. Aquí es donde los temores del mundo real comienzan a manifestarse en la trama. Un buen ejemplo de esto es Luke, Oliver Jackson Cohen. Como adulto, Luke es un adicto a las drogas que lucha por limpiarse. A medida que aprendemos más acerca de su infancia, nos brindan un vistazo de un niño descuidado cuyos padres nunca creyeron en sus pesadillas. En un escenario de horror típico, las cosas que golpean en la noche siempre son más fáciles de culpar, pero cuando son las culpables de tu propia madre y tu padre, es aún más aterrador. Si estás pensando que Hill House suena como una versión demente de Tis y sus de NBC, ciertamente hay similitudes en el examen de ambos espectáculos de cómo un trauma pasado puede informar el futuro de una persona, pero no temas, Flanagan nos asusta. Los miedos, especialmente en los flashbacks con los niños. Las cámaras de cámara lenta a través de los oscuros y siniestros pasillos de la antigua mansión crean un ambiente perfecto para la temporada de Halloween. Los diseños de las criaturas también son horribles, como una dama de cuello torcido con el pelo negro y rígido y una voz apagada. Si bien los niños son la columna vertebral narrativa de Hill House, un cuento familiar no estaría completo sin los padres. Carla Gugino, Vigilantes, interpreta a Olivia Crane, una formidable matriarca en los ojos de sus hijos, y su esposo, Hugh, interpretado como un hombre mayor por el actor veterano Timothy Hutton, Leverage. Olivia lucha por encontrar un sentido de propósito en una casa grande y vieja sin nada que ocupe su mente. Gugino entrega algunos de sus mejores trabajos aquí, encarnando efectivamente las características de alguien que puede estar perdiendo la cabeza lentamente. Al igual que sus hijos, Olivia está profundamente afectada por la casa, pero, ¿hay realmente algo escondido en las sombras, o sus síntomas son el resultado de un matrimonio problemático y la presión de criar a 5 hijos? La ambigüedad es una línea de pasto que Flanagan utiliza en la temporada 1 como una forma efectiva de crear dudas en la mente del espectador.
Si los horrores que habitan dentro de Hill House son reales o simplemente son producto de la imaginación de sus habitantes, Flanagan no tiene ninguna prisa por confirmarlo, y el espectáculo es lo mejor. La adaptación de Haunting of Hill House, Mike Flanagan, de la novela clásica de Shirley Jackson funciona como una gran historia de horror y un drama familiar convincente, explorando de manera efectiva cómo los fantasmas de nuestros pasados son tan aterradores como lo que sucede en la noche. Increíble. The Haunting of Hill House Season 1 de Netflix es un drama familiar magnífico y aterrador.